continuar con este proceso progresivo, era conveniente que hiciéramos una sesión extraordinaria de sala plena. Ya en ese proceso reflexivo y de maduración, se permitió que en la primera ronda de votación la doctora Luz Adriana Camargo fuera elegida como la nueva fiscal general de la Nación con 18 votos. Insisto, esa elección obedeció a la valoración que hizo cada uno de los magistrados encargados de votar, tomando en consideración la experiencia y las calidades personales de la doctora Luz Adriana Camargo. Doctor Chaverra, le pregunto por una sesión vieja. La sesión en que se produjo el asedio, el ataque de algunos manifestantes convocados por el gobierno hace 3 semanas a la Corte Suprema, que yo no había tenido la oportunidad de escucharlo, de entrevistarlo en ese momento. ¿Qué pasó en esa sesión, doctor Chaverra? Esa sesión que usted pone de presente, donde evidentemente la Corte fue asediada, la Corte fue bloqueada, y como lo dijimos en nuestro comunicado, eso representó un inaceptable acto de presión contra la Corte Suprema de Justicia. Se adelantó la sesión en condiciones normales y la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las votaciones adelantadas, como finalmente lo dio a conocer al país, ninguna de las candidatas obtuvo la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación. Terminada nuestra sesión ordinaria, nos encontramos con el bloqueo inaceptable y por ello pusimos de presente nuestro punto de vista de rechazo a ese tipo de manifestaciones. Y ese hecho, el asedio a la Corte Suprema de ese día, doctor Chaverra, ¿qué tanto afectó el sentido de la votación? Como magistrados de la Corte Suprema de Justicia teníamos claro que jamás la Corte puede ser presionada ni aceptamos injerencias en el ejercicio de nuestra función judicial. Y en el marco de nuestra autonomía y nuestra independencia actuamos con los resultados que ya usted conoce. Sí, y los resultados que conoce todo el país, que es que amanecemos con una nueva fiscal, se llama Luz Adriana Camargo, una mujer elegida con 18 votos en la Corte, en la sala extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia. Son las 7 de la mañana. Doctor Chaverra, perdóneme. La última, Ricardo. A propósito de lo que pasó el 7 de febrero, doctor Chaverra, estaban algunos integrantes de lo que se denominaba Guardia Indígena y había unas personas con unas banderas del M-19 y con unas pancartas del M-19. ¿Qué mensaje le llegó a la Corte con esas manifestaciones a ustedes? En lo personal, cuando yo vi ondeando esas banderas, fue un mensaje que como juez de la República me dolió profundamente porque vi un mensaje como de falta de reconocimiento y de perdón. ¿De falta de reconocimiento y perdón de los hechos ocurridos en el año 1985. Del holocausto del Palacio de Justicia. Sí, claro, el M-19, que también son muy imprudentes, ¿o no, doctor Chaverra? El M-19 que se tomó el mayor ataque en la historia de la Corte Suprema de Justicia y van y le sacan banderas del M-19, pues es fundamentalmente un acto de desafío, de torpeza increíble. Ese acto, como juez de la República, fue doloroso para mí. Creo que para muchos más que usted. Doctor Chaverra, magistrado Chaverra, le agradezco enormemente que usted haya tenido la deferencia de atender esta llamada. Le deseo feliz día, magistrado. Gracias, Néstor, a su amable audiencia un saludo especial y a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Bueno, finalmente, gracias a usted, señor, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Finalmente, Felipe, yo creo que esto queda claro, se acaba todo el tema, la pesadilla alrededor de la elección de la nueva fiscal, y ya ve usted, cuando presenten la demanda de que la terna y que el Consejo de Estado, la Corte lo que va a decir es, la terna nunca se desintegró, porque la doctora Amelia Pérez no renunció oficialmente, la terna nunca fue desintegrada, no fue una terna de dos, como es la teoría. Quien tenía que haber llevado la carta diciendo que había renunciado a una de las ternadas era la presidencia de la República, a la Corte Suprema de Justicia. Ella hubiera ido primero a Palacio. Claro, renunció ante quien no tocaba. La renuncia
aún así la renuncia hubiera sido ineficaz, como también lo dijo el doctor Chaverra, que dijo, primero se presentó mal, que a mí me parece un argumento relativamente menor, pero el segundo es que la oportunidad en la cual se presentó la renuncia, según lo ha dicho la jurisprudencia ya varias veces y la propia Corte Suprema de Justicia, era tardía. La terna estaba, como usó la expresión ayer el doctor Chaverra, consolidada, y se consolida en el momento en el que la Corte, en este caso, o a quien se le destine la terna, en este caso la Corte, acepta y evalúa las condiciones de los candidatos y considera que son elegibles. Eso, ahí se produce un acto administrativo, ahí se produce un acto administrativo, Néstor, que es, aceptamos esta terna y de estas personas podemos elegir. Eso hace el Senado cuando le mandan candidatos de la Corte, a la Corte Constitucional, o la Corte Suprema cuando le mandan candidatos a la Fiscalía o cualquiera de los otros órganos. Eso ya había pasado. Ahora, claro, pues va a haber demandas, varias, seguramente muchas. Oí decir que el Centro Democrático iba o estaba al menos pensando demandar la elección, y bueno, esperemos que pase el proceso en el Consejo de Estado, pero yo lo que creo es que aquí lo que le conviene al país es darle estabilidad y legitimidad a esta fiscal. Dice el doctor Chaverra, Felipe, esta es una fiscal elegida para 4 años, que es el periodo de la doctora Camargo, así que no veo, la verdad, nubarrones en el firmamento. Vendrá pues una discusión, claro, porque este es un país de santanderismos y de articulitos y de parágrafos, y nos encanta demandar y nos encanta tumbar las batallas que no se ganan en política se intentan ganar desafortunadamente aquí siempre. Y como Néstor, en esas demandas suele haber una perspectiva muy formalista de las cosas. A mí me parece que el presidente de la Corte Suprema acaba de dejar claro desde ese punto de vista formal por qué la terna no se había desintegrado y por qué, al menos en el momento de iniciar la sesión y de hacer la elección de fiscal general de la Nación, la terna estaba completa. Yo, a nivel ya puramente personal, Néstor, yo pienso que el pasado es un pantano. Empantanarse en lo que pasó no le sirve a Colombia. Ya tenemos una nueva fiscal general de la Nación. Hay que dejarla que inicie su cargo, haga lo suyo. Habrá oportunidad para criticar lo que haga, habrá oportunidad para examinar lo que haga, pero quedarnos como país discutiendo si una renuncia era válida o no porque se presentó ante tal o tal, y si la terna estaba conformada o no, eso no nos sirve de nada. Yo creo que... Pero Andrés, eso ya está despejado, ya lo acaba de despejar el presidente de la Corte. Felipe, adicionalmente, como Héctor dice, que le ha oído el cuento de que el Centro Democrático, el uribismo va a demandar, el mensaje de ayer del Centro Democrático me parece sugerir exactamente lo contrario, de que no hay ninguna razón, no hay ningún afán, no hay ninguna intención de seguir con el tema. Creo que se está cerrando, Felipe, el capítulo, porque el Centro Democrático publica en su cuenta de Twitter, comillas, sobre la elección de la nueva fiscal. El Centro Democrático expresa su respeto por la decisión tomada hoy por la Corte Suprema de Justicia. Punto. Sí, se desinfló la propuesta inicial que había planteado la senadora Paloma Valencia de eventualmente demandar la elección. Eso al final se diluyó, y el consenso que hay, al menos en los sectores políticos, es de darle un compás de espera y respetar la elección de Luz Adriana Camargo. El argumento inicialmente era, Néstor, de dos fiscales generales. Era de desconfianza por la cercanía que había o que existió entre la doctora Camargo y el hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, pero eso perdió fuerza, y el Centro Democrático dice, respetamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Eso tampoco es un pecado que ella haya tenido relación con el ministro Velázquez. La verdad es que se llega a decir tal nivel de tonterías, como si el hecho de que ella hubiera trabajado con fulanito, y acaso Barbosa no trabajó con Duque, y acaso Néstor Humberto Martínez no trabajó con Santos, y acaso Carrillo, y acaso todos los fiscales no han trabajado con gobierno. Felipe, aquí, digamos la verdad, hay que enseriar un poquito de esto. Pero Néstor, mire, usted menciona los ejemplos de Barbosa y de Néstor Humberto Martínez. Digamos, cualquier señalamiento que se le hacía a estas tres mujeres comparado con el nivel de relación política que habían tenido los dos anteriores fiscales era irrisorio. Digamos que había tenido unos contratos en la alcaldía de Bogotá la señora Amelia Pérez, ahora que trabajó con el hoy ministro de Defensa. En fin, yo lo que veo es que venimos de dos fiscales generales que han
roto la confianza en el aparato de la justicia porque la han politizado, justamente porque venían justamente del seno de esos dos proyectos políticos y lamentablemente al llegar a la fiscalía la utilizaron también con fines políticos. ¿Y no le parece, y aquí Luis llega una Ernesto, mujer que en la absolutamente independiente, como quedó demostrado? ¿En la fiscalía de Eduardo Montealegre no pasó lo mismo? En la frase el caso del presidente del día de ayer, que podemos ver en la solamente frase, una parte de Ricardo, la película. Permíteme, Ricardo, en la frase del presidente del día de ayer, Ricardo, queda claro que él dice, vamos a ver cómo sale el experimento, porque lo que está haciendo Petro es un experimento sin antecedentes, que es ternar a 3 mujeres que no conoce, basado en su trayectoria en la fiscalía. ¿Sabe por qué? Porque el presidente debe tener una confianza profunda en que él no tiene nada que temer. Su círculo cercano puede tener cosas que temer, comenzando por su hijo, pero de ahí para abajo él no tiene que preocuparse, y la cantidad de políticos que en este momento, Néstor, deben estar temblando y preocupados. Sí, bueno, es el tema, es el tema no del hijo, es el tema de la financiación, de la que el hijo, de la financiación de la campaña de Petro, de la que el hijo se robó una plata grande. Esto solamente así que no estamos hablando de cualquiera, que no es que el presidente, al presidente le resulte indiferente. Tiene unos retos enormes por delante. Solamente un dato frente a la politización de la fiscalía de la que habla Luis Ernesto y que yo le interpelaba, es que lamentablemente, si no todos, la inmensa mayoría de los fiscales generales de la nación han tenido en algún momento una entonación política. Y traía el caso de Eduardo Montealegre. Usted recuerda el episodio del hacker Sepúlveda, en lo que se convirtió en su momento. Obviamente luego vino todo el tema de Odebrecht por debajo, pero en ese momento el caso Sepúlveda se utilizó en medio de la campaña presidencial contra Oscar Iván Zuluaga. Intentó afectar el resultado electoral con el tema. Digamos, aquí hay varios elementos. 7-11 minutos. Pero yo sí creo María Consuelo. Bueno, primero, reconocerle a Héctor que tenía toda la razón en su tesis. Segundo, el hecho de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia nos deja de una manera muy clara las razones por las cuales se votó y se eligió a la doctora Camargo. Y lo tercero, es decir, que si había una jugadita para recomponer la terna, pues la jugadita le salió mal. Primero, porque renunció la doctora Pérez ante quien no tocaba. Y segundo, lo hicieron tarde, porque ya el proceso estaba consumado. La jugadita, yo creo que había jugadita. 7-12 minutos, los escucho, los leo, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, para hablar finalmente del tortuoso episodio de la elección de nueva fiscal general de la Nación. Terminó por fortuna ese episodio. Señor Álvaro. Lo más importante es el tema de la independencia, porque si era la ternada, la elegida fiscal, era la ternada menos favorecida por el gobierno, pues mejor. Eso garantiza una mayor independencia. Porque el problema de las CIAs, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, que como dice Germán Vargas en la última columna, valen más de 8 billones de pesos anuales. Eso es una cifra estrambótica y producen muy pocos resultados. El problema es la politización. No se necesita una fiscal perfecta, sino conocedora y justa, para que permita que la máquina gigantesca de la Fiscalía, creo que son 3.000 funcionarios, 30.000 funcionarios, actúe con eficacia y con credibilidad ante la opinión pública, porque la impunidad es el tema, pues uno de los más grandes del país, y tiene dos caras. Uno, el 90% de impunidad en lo penal, y eso corresponde fundamentalmente a la Fiscalía atacarlo, porque no hay ninguna investigación penal en Colombia que se pueda iniciar sin que la arranque la Fiscalía, y la Fiscalía maneja el CTI. El tema de investigación es el más importante, porque ya cuando hay un juicio, pues están los jueces de la República, están los abogados de las partes que controlan un poco la calidad, pero la investigación depende fundamentalmente de la Fiscalía. Y lo otro, la otra parte de la impunidad es la sensación en los ciudadanos de que las fiscalías para los de Ruana. Por ejemplo, el proceso del expresidente Uribe, que es el más representativo, el más visible, en la Fiscalía de Barbosa fue escandalosamente pro Uribe. Ojalá esta fiscal restaure la dignidad de la Fiscalía actuando con neutralidad en ese proceso y muestre que no es para los de Ruana. Tiene retos también el escandaloso caso de Nicolás Petro,
escandalosos casos, hay muchos en Colombia. 7:14 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Frente a lo que dice Álvaro. En segundos, deportes y el padre Alberto Linero. Sí, aquí hay un dato que no es menor, y es que la doctora Luz Adriana Camargo, a su regreso de Guatemala, es consultora, y en 2021 presentó un informe en el que cuestionaba la supuesta impunidad por parte de la Fiscalía y las fallas en las cifras sobre esclarecimiento de asesinatos de líderes sociales. Yo sí quiero que... La doctora Camargo fue contratada por 5 ONGs para hacer ese informe. Entre ellas están la Fundación Forjando Futuros, de Gerardo Vega, quien acaba de salir de la ANT, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, cuyo máximo líder mucho tiempo fue el doctor Danilo Rueda, el comisionado de paz, y con la que estuvo vinculado el hermano del presidente Gustavo Petro en algún momento, Juan Fernando Petro, y otras como la Comisión Colombiana de Justicia. Que ha estudiado el tema y que ha trabajado con ONGs como las que le estoy mencionando. Yo sí quiero, Néstor, que usted me... La última, Néstor, don Aurelio, si es tan amable. Gracias, Néstor. Yo sí quiero que me explique qué parte de la película no entendí. Y le voy a decir por qué. A ver. Francisco Barbosa sobre la elección de Luz Adriana Camargo. Barbosa, el que se supone que no se iba a prorrogar. La doctora Camargo da tranquilidad y garantías al país, dice Francisco Barbosa. Pero y mientras Petro dice... ¿Le da tranquilidad al gobierno que la ternó? ¿Le da tranquilidad al anterior fiscal? No. ¿Qué parte, si me permite, ¿qué parte es malo de eso, Aurelio? No parte no. Barbosa dice que le da garantía y seguridad al país. Y Petro dice, voy a ver si atinamos o no atinamos. Mientras en Petro hay incertidumbre sobre el desempeño de la doctora Camargo, en Barbosa hay seguridad. Esa parte de la película no la entendí. Si alguien me la puede explicar, pues le agradezco mucho, y etcétera. Porque una cosa es lo siguiente, cuando Petro dice atiné o no atinó, se pone como por encima de la fiscalía y él va a ser el que va a decidir si la fiscal va atinando o no va atinando. Okay. A ver, esa parte de la película no la entendí, porque a Petro le creó incertidumbre el nombramiento, y a Barbosa le creó seguridad. Ahí sí, esas son unas declaraciones destempladas del presidente. Realmente a mí me parece explíqueme la película. Destempladas. Un poquito frío es el recibimiento del presidente Petro a la nueva fiscal. Destemplado, pues, pero maravilla. Maravilla es lo mejor que pudo haber pasado. Porque la candidata del gobierno era Amelia Pérez, evidentemente. Pero maravilla, eso es lo mejor que pudo haber pasado. Lo mejor del fin de esta película es esto que ustedes están conversando y la ponzoñita que pone ahí Aurelio de si es que esa no era la candidata del gobierno. Eso es lo mejor, porque nada le sirve más a la nueva fiscal general de la Nación que digan eso, que no es la del gobierno, porque lo que necesita es... Claro, si la postuló el presidente Petro y ahora los opositores del presidente Petro dicen que él no quería hacer, que él estaba detrás de la jugadita para que desbarataran la terna para evitar que la eligieran, etcétera, etcétera. Y si además, como siempre, Petro dio papaya, porque en este caso Petro dio papaya de una manera que a mí me disgustó mucho para que esa especie, digamos, rondara, que fue haber recibido, yo no sé si él o alguien al interior de la Casa de Nariño, a la doctora Amelia Pérez. No han debido recibirla, han debido recibirle la carta en la ventanilla y radicarla. Pero no entiendo por qué la doctora Amelia Pérez... Un rato largo. Bueno, peor todavía, dicen que se demoró 2 horas dentro del Palacio de Nariño. Yo no sé hablando con quién, si fue hablando con el presidente Petro. Me parece pésimo el mensaje, me parece que eso hace que la gente esté diciendo pues que él quería que fuera Amelia Pérez, lo cual es muy bueno, claro. Insisto, es muy bueno que eso pase, pero es muy malo que el presidente Petro la haya recibido. Solo un dato frente a lo que dice Héctor. Efectivamente el presidente iba a recibir a Amelia Pérez, pero nunca bajó. Amelia Pérez se fue de Palacio sin ver al presidente de la República. ¿Y las 2 horas que estuvo ahí? Pues esperándolo, pero no llegó. O sea, ese dato es muy menor, pero aquí se lo anticipo y se lo cuento. 7 de la mañana, 19 minutos. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Trabajar en radio siempre implica
la magia de poder explicar con las palabras los hechos que están ocurriendo en todo el país. Y por eso hoy, con la de la imagen a la radio, tenemos la posibilidad también de que sepan cómo es ver, cómo es estar en ese momento en el lugar de la noticia. Es por eso que la magia sigue siendo la radio, pero ahora le agregamos este plus que sigue siendo un reto para nosotros, demostrarles a ustedes, nuestros oyentes evidentes, qué es lo que está pasando. Aquí en Blue le ponemos la cara a Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Pues un año en radio es muchas enseñanzas, porque uno llegaba a la cabina a hacer radio, pero ahora es ponerle cara a esa radio que hacemos. Y en un proyecto Populi, donde hay personajes, donde hay humor, donde hay imaginación, pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos. ¿Y reinventarnos para qué? Para estar también por YouTube. Yo creo que ha sido un éxito. Yo percibo por lo que me dice la gente. Ejemplo, mi tío Eduardo, es una persona ya mayor, dice, yo ya no oigo radio, los veo por Visual Radio. Y nos ve y disfruta dentro. Es una ventaja. Estamos aprendiendo y yo estoy haciendo bien. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 23 minutos. En los tiempos actuales, con sus características tecnológicas, sus dinámicas sociales y sus búsquedas de identidad, es cuando más cobra importancia esa habilidad que llamamos asertividad. Cuando en las redes sociales algunos quieren imponernos sus opiniones, cuando en las relaciones familiares alguien quiere someternos abusivamente, cuando en el trabajo alguien pretende invalidar tu forma de ser, tu forma de actuar, tú y yo tenemos que ser asertivos. Entiendo la asertividad como saber comunicar nuestras necesidades, nuestras opiniones y nuestros sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin ser pasivo o agresivo. Es decir, hacerlo de manera adecuada, defendiendo tus derechos y expresando tus puntos de vista sin miedo y sin vergüenza. No dejes que te intimiden las opiniones de los demás o la actitud agresiva con la que algunos exponen sus pareceres y buscan callar a los otros. Sé firme y respetuoso, es decir, lo que piensas y sientes. Para ser asertivo, es necesario identificar lo que es importante para ti y defenderlo con mayor seguridad. Expresar tus ideas, tus sentimientos de manera directa,
de manera concisa, utilizando un lenguaje positivo y evitando las disculpas innecesarias. Mantener una postura física y verbal segura y confiada, sin dejarte acorralar por los demás y sus posturas. También es importante reconocer y validar los sentimientos y las opiniones de los otros, incluso si no estamos de acuerdo con ellos, si no estás tú de acuerdo con ellos. Oye, hay que evitar los insultos, las amenazas y las críticas personales, pero sobre todo, aprender a decir no, a poner límites y a negarte a que la persona te agreda o te pisotee en tu dignidad. Ten claro que la asertividad es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica. No te desanimes si al principio te cuesta ser asertivo. Con el tiempo y con el esfuerzo podrás desarrollar una comunicación más efectiva y segura que te permita defender tus derechos y expresar tu punto de vista con mayor confianza. No tengas miedo de mirar a los ojos y decirle, discúlpame, pero no. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:25, hablamos de deportes a esta hora, hablamos de convocatoria de Selección Colombia. Estamos a solo horas de conocer los 23 llamados por el técnico Néstor Lorenzo para los juegos frente a España y Rumania. Serán el 22 de marzo en Londres y el 26 en Madrid. En paralelo a ese grupo de convocados, hoy conoceremos las nuevas camisetas de la Selección Colombia. Y atentos, porque se va a revelar, claro, la tradicional camiseta amarilla que tendrá el amarillo, azul y rojo como emblema, pensando en lo que será la Copa América de los Estados Unidos. Pero tendremos una gran novedad. Por primera vez en la historia, Colombia vestirá de negro. Será una camiseta versátil. Seguramente impactará y a muchos gustará, a otros no, veremos. Pero ese será el segundo uniforme cuando Colombia no oficie como local en los compromisos internacionales, empezando por supuesto en la Copa América y antes en los compromisos amistosos en territorio europeo. Alrededor de los convocados hay ausencias definidas. Davinson Sánchez ha sido anunciado como jugador lesionado con problemas musculares por el Galatasaray. Óscar Cortés, lo saben, fue operado, el del Rangers de Escocia, estará 2 meses de baja. Mateus Uribe, un fijazo también en la estructura de Colombia, el del Al-Sadd de Qatar, tiene una lesión que le aleja de 6 a 8 semanas. Y hay inquietudes, bueno, el tema de David Machado, el exmillonario hoy en Francia, el del Lens que no se recupera, y Carrascal, Jorge Carrascal en el Dinamo de Moscú está en duda. El otro gran interrogante será el tema de arqueros, porque está fijazo Camilo Vargas, aparece Kevin Mier, que anda bien en México, y a ver si es David Ospina o Álvaro Montero quien ocupa esa tercera plaza. A la expectativa de conocer entonces si además Miguel Ángel Borja, el hombre gol hoy de moda en el continente y ojo, en el mundo, porque aparece entre los 6 mejores según Transfer Market goleadores del planeta. 10 goles en 9 partidos, superando a emblemas como Harry Kane hoy en el Bayern Múnich o al mismo Lautaro Martínez en el Inter. Nos referimos a la cuota goleadora del Colibrí, que hoy a propósito con River estará enfrentando a Estudiantes en la finalísima de la Supercopa Argentina en el estadio Mario Alberto Yepes de Córdoba. Y en paralelo al tema Borja, atentos a Juan Camilo El Cucho Hernández, que sigue encendido, que ahora en la Conca Champions, en la Champions donde actúan equipos de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos y del fútbol mexicano y también centroamericano, ha tenido con el Columbus Crew una nueva gran actuación. Su gol bastó para el empate ante el Houston Dynamo, fue 1-1 en la serie, ganó 2-1 el Columbus y el gol del Cucho, el colombiano, le permite llegar a los cuartos de final de este torneo. También en el torneo internacional de Conca Champions, importante lo de Nelson de Osa, el exjugador de Atlético Nacional, goleó Pachuca 6-0 los Tuzos al Philadelphia Union y el cuarto gol fue marcado por el colombiano de Osa. Hoy, a propósito de torneos internacionales, sigue la Champions en Europa, ya Barcelona que derrotó 3-1 al Napoli y Arsenal que sufrió, ganó 1-0 frente al Porto, la serie se fue a definición de cobros desde el punto penal, 4-2 ganaron los británicos, están en cuartos de final, esperan allí
al Atlético de Madrid o al Inter de Milán. La serie le gana el Inter 1-0. Hoy el partido será en España. Y también aguardan por el Borussia Dortmund, alemán, o el PSV de Países Bajos. Esta serie está equilibrada, 1-1 el resultado parcial. Y para nuestro cierre, Primera B en Colombia, el Huila más líder que nunca. Un intenso juego frente al Cúcuta Deportivo en Neiva, 2-1. Fue victoria del conjunto Opita, Vicente Jaime, el jugador ecuatoriano, y Ordóñez. El de Ordóñez también fue un lindo gol para la victoria de los huilenses. El descuento fue de Jonathan Agudelo. Cayó el invicto del Cúcuta Deportivo. Huila es líder en el ascenso con 18 puntos, seguido por Llaneros, el equipo del Meta, que con 14 unidades le escolta, los mismos del Cúcuta, que tiene 14 puntos y es tercero en la tabla. 7:30, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno anuncia que no retirará su reforma a la salud, a pesar de que se quedó sin los votos en la Comisión Séptima del Senado, en donde 9 de los 14 parlamentarios anuncian que hundirán el texto que fue presentado por el gobierno nacional. Y el presidente responde con una amenaza y dice que el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma. Así que el gobierno entra a actuar. Ese entra a actuar significa el nuevo tono para sacar adelante la reforma a la salud. Van a intentar, con las herramientas que tiene el gobierno, es decir, vía decreto, por ejemplo, ordenar el giro directo a las clínicas y hospitales de todo el país, saltándose la intermediación financiera de las EPS, y van a intentar crear centros de atención primaria que han sido el objeto al final de toda esta discusión. Esos CAPS, que serán más burocracia del Estado para competir con el sector privado que ha manejado la salud, es cierto, durante los últimos 30 años, y también significa más presupuesto para un cambio de modelo que en la práctica va a significar lo mismo, desfinanciar el actual modelo y aumentar la crisis para las EPS. Seguramente en los próximos meses vamos a ver más EPS quebradas, más EPS en temas de quejas financieras. En segundos, los protagonistas del hundimiento de la reforma a la salud, o las protagonistas, un grupo liderado por muchas mujeres allí, entre los firmantes de esa propuesta de hundimiento de la reforma a la salud, una propuesta de momento mayoritaria. Está respondiendo en Washington el embajador colombiano, el embajador Luis Gilberto Murillo, la embajada colombiana, a la decisión de Estados Unidos de cuestionar la nueva política antidrogas del gobierno del presidente Petro. Está viendo la embajada colombiana en Washington el vaso medio lleno. Desde los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, recordemos primero que Estados Unidos, esta respuesta del canciller encargado Luis Gilberto Murillo es particularmente el anuncio de Estados Unidos de recursos de asistencia para Colombia en el año fiscal 2025. La cifra propuesta por el gobierno Biden fue de $413 millones, un poco más de eso, una cifra que no solo es una reducción de alrededor de $30 millones frente al año anterior, sino que es la cifra más baja que el presidente Joe Biden ha propuesto en cooperación para Colombia, y cuya reducción fue fundamentalmente en los rubros de lucha antinarcóticos, reduciendo frente al año anterior de $160 millones la propuesta de Biden frente a $135 millones que propone en esta ocasión. Pues en las últimas horas el canciller encargado, quien de hecho se encuentra en Colombia, estaba saliendo de una sesión en la Comisión Segunda, reaccionó de manera positiva a esta cifra, destacándola. Escuchemos. En Estados Unidos, primero estamos en un año electoral con un Congreso muy dividido, y la administración decide hacer una solicitud bastante robusta de apoyo a Colombia, teniendo en cuenta que tenemos posiciones muy distintas en muchos temas, pero es una alianza sólida, y la disminución es solo de un 8-9%, que está muy por debajo de lo que han sido. Ahora bien, esta respuesta del canciller encargado Murillo llega también de manera simultánea a lo que fue la reacción del Departamento de Estado en las últimas horas a esa nueva meta de erradicación de hectáreas de hoja de coca por parte del gobierno Petro durante este año. Una meta de erradicación de tan solo 10.000 hectáreas. Recordemos que el año pasado había sido de 20.000 hectáreas. Según lo que informaba el Ministerio de Defensa, Colombia finalmente había erradicado 28.000 hectáreas, aunque el Ministerio de Justicia reportó que era poco más de 20.000
20.000 hectáreas. Pues no necesita calificarla como una meta tímida el Departamento de Estado para dejar en evidencia que no comparte para nada el objetivo de erradicación de hectáreas de coca que se ha trazado el gobierno Petro para este año. Por eso, un portavoz del Departamento de Estado dice en un pronunciamiento que, ante los niveles récord en crecimiento de coca, no es el momento para disminuir demasiado la erradicación. Esos niveles récord, recordemos, de acuerdo a Naciones Unidas, son 230.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia. Reconoce también el Departamento de Estado que el gobierno colombiano ha buscado cambiar el enfoque y priorizar la interdicción y sustitución voluntaria. De hecho, destaca el Departamento de Estado que durante el 2023 se incautaron 841 toneladas métricas de cocaína y se desmantelaron más de 5.200 laboratorios. No obstante, para Estados Unidos eso por sí solo no es suficiente. Por eso le piden a Petro mantener una estrategia de erradicación de cultivos robusta. Néstor. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los congresistas contra la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. 8 firmaron la ponencia para que se hunda, para que se archive esa reforma a la salud. Después se sumó otro congresista. La que se sumó es la del Mira, la doctora Ana Paola Agudelo, ¿no? Sí, señor, del partido Mira, que son los cristianos, que es la última firma. No está dentro del documento como tal, porque ya dice la apoyo, pero pues no voy a poner la firma. Apoya el hundimiento. Apoya el hundimiento, que es el proyecto para hundir esta reforma del gobierno Petro. Nadia Ablel es una de las congresistas que ha promovido la ponencia de archivo del hundimiento. Senadora Ablel, buenos días. Buenos días. Senadora Ablel, pues primero que todo, felicitaciones. Lograron la mayoría sorpresivamente y rápidamente en la Comisión Séptima, ¿verdad? Sí, pero creo que este es el resultado sobre todo de escuchar al país, de escuchar a los pacientes, a las asociaciones de usuarios, a la academia. Yo creo que es coherente y consecuente el apoyo que ha tenido la ponencia de archivo precisamente porque ha sabido interpretar el sentir de todos los colombianos. Sí, senadora Ablel, usted es del Partido Conservador, me dicen que usted ha sido el motor de este esfuerzo para hundir la reforma a la salud. ¿Con qué criterio, cómo han sido los pasos que ustedes han seguido hasta esta mañana? Bueno, desde el Partido Conservador, desde el año pasado, tenemos una posición firme de no acompañar, de no respaldar la reforma a la salud. Sin embargo, hemos hecho un ejercicio serio. Participamos de las audiencias públicas, participamos de las mesas técnicas que se hicieron al interior de la comisión, hemos escuchado a la ciudadanía y esto es lo más importante. Y eso nos ha permitido llegar a una conclusión. Esta reforma no resuelve los problemas del sistema de salud colombiano. Los colombianos se merecen un sistema que garantice un acceso efectivo a la salud, un acceso real. Nuestro sistema tiene problemas de financiamiento y esta reforma no lo resuelve. Esta reforma, por el contrario, deja que esos recursos queden en cabeza del Estado y esos recursos no se van a manejar de una manera transparente y eficiente, cuando todos tenemos que velar porque eso sea así. Estos son los recursos de la salud de los colombianos. Tampoco resuelve el problema de talento humano en salud, no mejora sus condiciones, no hay fuentes, porque hoy en día esta reforma no tiene aval fiscal, no sabemos en realidad cuánto vale, cuánto cuesta, sobre todo esa expectativa que se ha generado de que vamos a tener centros de salud más dotados con toda la tecnología, pero hoy no tenemos claridad cuánto vale eso. Por lo tanto, son simplemente meras expectativas que no le están dando una solución real al problema de salud de los colombianos. Senadora Ablel, como están las cosas en este momento, las cargas, decía, de 14 senadores que tiene la Comisión Séptima, 9 están para que se hunda, van a votar no. ¿Usted ve alguna posibilidad pequeñísima, de que el gobierno logre sacarla adelante o ya se hundió la reforma a la salud? Mira, yo creo que esto es un indicio muy fuerte del sentir de los senadores, del sentir del Congreso de la República. Yo creo que aquí está en juego
lo más importante, que es la salud de los colombianos. Está en juego la vida de los colombianos y por eso no podemos improvisar. Por el contrario, las decisiones tienen que ser técnicas, tienen que ser responsables, tienen que estar soportadas. Y yo creo que todos los senadores que estamos hoy acompañando estamos listos para dar la discusión y que sea en el seno de la comisión donde se den y donde se expongan las razones técnicas, jurídicas, las razones de fondo por la cual no estamos acompañando la reforma. Tenemos una gran responsabilidad con los colombianos y tenemos que estar a la altura del sistema de salud que ellos merecen. Sí. Senadora, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del presidente cuando de alguna manera amenaza y dice, bueno, quedan advertidos, si ustedes hunden el proyecto, bueno, allá ustedes, no lo vamos a retirar? El gobierno entra a actuar, el gobierno actúa. El gobierno entra a actuar, digo textualmente. ¿Qué opinión le merece usted esa posición del señor presidente? Mira, yo más que sentir que es una amenaza para el Congreso, yo creo que es un mensaje muy triste y muy doloroso para las colombianas. Si en realidad la intención del gobierno es defender la salud de los colombianos, trabajar por la salud y la vida de los colombianos, empezamos a resolver los problemas de la salud ahora. Empezamos a lograr diálogos, consensos con los diferentes actores. Si en realidad el interés es la salud, empecemos a trabajar de ello. Sí, senadora Ablel, quisiera preguntarle por la doctora Marta Peralta, su compañera allí en el Congreso, que es la presidenta de la Comisión Séptima en el Senado y quien ha liderado por parte del gobierno este proyecto de reforma. Ella dice, la reforma a la salud no está hundida y está proponiendo una ponencia alternativa. ¿Usted cree que no está hundida? ¿Que hay una posibilidad todavía para el gobierno para rescatar esta reforma? Mira, la verdad a mí me sorprende esa postura porque sobre todo para nosotros, los demás ponentes, nos sorprendimos la semana pasada cuando ellos radicaron una ponencia cuando no habíamos tenido ni siquiera comisión, donde nunca nos habíamos reunido los ponentes, cuando ni siquiera habíamos terminado las audiencias públicas, cuando ni siquiera por respeto a los participantes en las mesas técnicas que estaban citados, porque ese día teníamos una mesa técnica y se radica esa ponencia. Entonces, la verdad, sí, recibo con mucha sorpresa que ahora estén planteando una alternativa cuando ni siquiera nos escucharon, pero sobre todo ni siquiera se escucharon a los pacientes, a los usuarios, a la academia. Más aún cuando habíamos insistido, en mi caso particular, quisiéramos una mesa técnica permanente con asistencia del equipo del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud para resolver esos problemas que hoy estamos viviendo en el sistema de salud, porque eso es urgente y tenemos que resolverlo. Entonces, la verdad, recibo con mucha sorpresa esos comentarios. 7:41 a.m. Senadora Ablel, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo mucha suerte en caso de que reabran de alguna manera la discusión alrededor de la reforma a la salud. No veo cómo, eso está muy hundido, pero en cualquier caso, suerte allí en las discusiones parlamentarias. Muchas gracias y buenos días para todos. Chao. Nadia Ablel, una de las senadoras, Berenice Bedoya, es de la ASI, que este es un partido, Ricardo, muy interesante, porque era primero partido petrista, claro, ¿cierto? La Alianza Social Independiente. Del pacto histórico. Se volvió después partido independiente. Y ahora la ASI también está con la mayoría que quiere hundir la reforma a la salud. El ministro de Política, ¿qué le respondió a usted? Sí, es que fíjese, Néstor, que ayer brilló por su ausencia el ministro del Interior, el ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, en medio de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, y estaban pasando muchas cosas. Estuvieron los debates de moción de censura al ministro de Defensa y al ministro de Salud, y de manera paralela se estaba cocinando la rebelión en contra de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, y no apareció el senador Velasco, el ministro Velasco, perdóneme. Y le pregunté en público a través de las redes sociales por qué la ausencia en el Congreso de Colombia, por qué había estado ausente en un día que era crucial para diferentes asuntos. El ministro me responde en privado y responde en público, que él estuvo reunido, mientras en el Congreso estaban en todo este asunto, él estuvo reunido en su despacho con el director de Planeación Nacional, Alexander López, con el senador Wilson Arias y con los otros ponentes de la reforma a la salud Wilson del Arias, gobierno. Que es de la séptima. Sí, de la séptima. Y luego se reunió con la senadora Marta Peralta, la presidenta de la Comisión Séptima.
Y cuenta el ministro Velasco que después de esas reuniones se fue a hacer unas diligencias relacionadas con el trámite de la reforma, que el gobierno dice sí está en dificultades, pero que no ve completamente muerta. No la ve muerta. No la ve muerta, no la ve hundida. O sea, están haciendo diligencias. Pues no sé a qué se refiere el ministro Velasco con las diligencias y no sé qué tiene que hacer el director de planeación en reuniones con congresistas. ¿Qué supone usted que son diligencias en este tema de reforma a la salud? No sé. ¿Departamento de qué? Acuérdese que cuando la reelección del articulito famoso, había una ponencia negativa de 18 votos y 2 uribistas furibundos hicieron diligencias, y esas diligencias acabaron en los votos de Teodolindo Yidis. Bueno, Felipe, diligencias... Ese es un recordatorio histórico, ¿no? Diligencias puede querer decir diligencias mucho. dulces, de mermelada. No sé cuál tipo de diligencias, pero en el pasado hemos visto diligencias como las que concluyeron con la Felipe, captura pues y condena de Teodolindo y de Yidis, ¿no? Lo que pasa, Felipe, es que a mí no me escandaliza el tema de hacer gestiones parlamentarias y diligencias. Lo que hace un gobierno, pues es utilizar, lo ha hecho siempre, lo han hecho todos, Uribe con la reelección y Petro con las reformas a la salud, Felipe, pues esto hay que dejar la tontería de que los gobiernos no gobiernan, los gobiernos gobiernan con lo que tienen, que es la burocracia. Y a partidos y a los partidos intentan darles pues lo que nosotros llamamos de caricatura mermelada, es convencerlos. Pero interesante, Néstor, eso de la presencia del director del Departamento Nacional de Planeación, porque pues él ya nos dijo que no era por el lado de la tecnocracia que iba a trabajar. Entonces, el ministro del Interior, reunido con el director del Departamento Nacional de Planeación, pues hace pensar que parte de esa mermelada será en planeación. Saludo a la senadora Berenice Bedoya de este partido, la ASI, integrante de la Comisión Séptima en el Senado de Colombia. Senadora Bedoya, bienvenida, muy buenos días. Buenos días para los oyentes y buenos días para ustedes allá en la mesa de trabajo y muchísimas gracias por el espacio. Senadora Bedoya, ¿a usted han intentado hacerle diligencias? ¿La han intentado convencer? No, sabe que no. Creo que el gobierno sabe que soy una mujer que cuando toma una decisión es esa, y yo ya tomé una decisión y es de que se archive el tema de la reforma, y creo que no me voy a mover de ahí porque sé muy bien qué fue lo que hice y la decisión que tomé. Cuando usted dijo ayer que así la vuelva a llamar el ministro del Interior, quiere decir, la están llamando e intentaron conseguir su voto, me imagino. No, en efecto, en ningún momento me ha llamado el ministro. Pero usted dijo seguramente ayer, así me vuelva a llamar el ministro del Interior. ¿En dónde dije eso? En el Congreso le entendí que dijo eso cuando le preguntaron si iba a ser partido de gobierno, porque usted venía de la ASI. No. Vengan, también quiero aclarar eso. Nosotros como ASI nunca hemos pertenecido al pacto histórico. Fuimos organización de gobierno porque en la declaración con el estatuto de oposición, pues uno se tiene que declarar en gobierno, independiente o en oposición, y nosotros nunca hemos pertenecido al pacto histórico. Sí, senadora. Y no tengo ni mermelada ni nada que se le parezca, y tampoco me han buscado. Sí, senadora, usted era petrista, ¿cierto? No era petrista. Nosotros como organización política nos declaramos en gobierno cuando llegamos a gobierno, cuando empezamos el periodo de gobierno. Y hace poquito o mucho, no sé, el año pasado nos declaramos en independencia. Sí, pensé que ser partido de gobierno, pensé equivocadamente entonces que la ASI era petrista. En este momento, ¿su voto está fijo por el no a la reforma a la salud, senadora Bedoya? Está fijo y seguirá fijo. Sí. Senadora Bedoya, el futuro de la reforma a la salud, tal y como usted ve lo que está pasando allí dentro de la Comisión Séptima, ¿cuál es? Bueno, con gran agrado vimos que después de que firmamos 7 senadores el archivo, se nos une también Norma Hurtado, y eso para nosotros también fue de mucha satisfacción, porque sabemos también que ella tiene serios reparos en el tema de esta reforma, y
creo que vamos a seguir los 8 sostenidos y vamos a asistir cuando la mesa directiva cite, cuando nos convoque a sesionar. Y leí en un medio de comunicación que Ana Paola también votará. Ella no va a firmar, pero votará. Entonces seríamos 9. Sí, señor. Sí. Seríamos 9. Senadora Bedoya, ¿la ASI tiene hoy cuotas burocráticas en el gobierno? ¿Tiene mermelada en el gobierno? No, señor. ¿Cómo? Absolutamente no. No, pero usted me está negando que era petrista, me está negando que tienen cuota burocrática. ¿La directora de la unidad de víctimas quién es? No sé. ¿Quién es? No sé. La verdad no sé. ¿No se llama Patricia Tobón? La hija de Alonso Tobón, pero claro, es que Alonso Tobón hace muchos años dejó. Fundador de la ASI. Sorpresa. No. O sorpresa, no, porque Alonso Tobón hace muchos años dejó de ser de la ASI. No, todo es una coincidencia, yo lo sé. Estamos en etapa de declararnos sorprendidos, de que eso no es aceitar la mermelada, de que ustedes entraron al gobierno y que ahora por el voto suyo... Ella no es cota de la ASI, ella ni siquiera pertenece a la ASI, es más, ni siquiera la conozco. Y eso también, pues, que quede claro, que quede claro, así mucha gente no lo crea. Que quede claro que Alonso ustedes no tienen cuota burocrática en el gobierno. Que quede claro, que quede clarísimo eso. A pesar de que la hija del fundador de la ASI ocupa un cargo importante en el gobierno. Senadora, ¿ustedes por qué por qué dejaron de ser partido de gobierno? Porque hay desconexión del gobierno con el territorio, porque hay desconexión del gobierno con las bases y con la gente que lo eligió. Sí, ustedes eran parte de la coalición Centro Esperanza, ¿verdad? Sí, señor, hicimos parte de eso, tuvimos candidato propio a la presidencia y en la segunda vuelta pues tomamos la decisión de apoyar a Gustavo Petro. Sí, votaron, le hicieron campaña a Petro, se declararon partido de gobierno, tienen cuotas en el gobierno, pero no eran petristas. No tenemos cuotas en el gobierno, Senadora Bedoya, ¿ustedes van a intentar alguna ponencia alternativa? Pues no te sabría decir, sé que vamos a seguir trabajando en el tema, sabemos que el tema de las reformas se necesitan en el país y pues hemos estado hablando con varios compañeros y qué bueno sería que dentro de nosotros también saliera una reforma alternativa para radicar. Tal y como está construida la reforma a la salud, la que propuso el presidente Petro, ¿usted la ve hundida? Sí, porque tenemos en este momento 8 votos seguros y seguramente Ana Paola también nos vota. Sí, hay 9 de 14, de acuerdo, es la misma cuenta, senadora, que yo tengo. Si prosperara la idea del gobierno, que es incluso quemar las naves, es decir, retirar el proyecto de reforma a la salud actual y presentar una ponencia alternativa con el senador Hernán Díaz, que ha estado muy calladito, de la Alianza Verde, ¿usted pensaría... Fabián, perdóneme. ¿Usted pensaría eventualmente bajarse del bus de la ponencia de archivo y subirse al bus de la ponencia alternativa? No hemos hablado con Fabián de eso. Sé que Fabián tiene una ponencia alternativa, pero no hemos hablado. Pues yo sigo en mi posición de votar el archivo de la del gobierno. Ok, votar el archivo quiere decir que se hunda la propuesta. Sí. ¿Cuándo presentaría el senador Fabián Díaz esa ponencia alternativa, senadora? Pues es que no nos han llamado todavía a sesionar. Cuando nos llamen me imagino que él la va a radicar. Él todavía no la ha radicado. Me imagino que el primer día que nos convoquen la mesa directiva, Marta Peralta y la vicepresidenta, que es Lorena Ríos, ese día la radicará. Vale. Senadora Bedoya, un gusto saludarla. Gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes también. De la Alianza Social Independiente, 7 de la mañana, 53 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos
conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. El problema no ha sido la guerra, sino decisiones del Ministerio de Defensa colombiano. Esa fue la explicación a modo de desmentido de la embajada rusa para lo que está ocurriendo con los helicópteros Mi-17 que están en tierra por falta de mantenimiento, producto de una decisión de marzo del 2022 de suspender los 2 contratos firmados con Nazca SAS, motivándole la preocupación que tienen por la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para su mantenimiento. Rusia anticipa que desde el año pasado le han ofrecido diferentes alternativas al gobierno Petro, entre ellas el mantenimiento que se haga en territorio colombiano e incluso la cesión del contrato a una empresa colombiana sin que de momento haya alguna respuesta por parte del Estado colombiano. Es decir, no es cierto que Rusia haya dicho que no puede mantener esas máquinas. La decisión está en manos de la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, la senadora Marta Peralta. Senadora Peralta, buenos días. Buenos días, Néstor, para ti y todo el equipo en cabina y por supuesto a los que nos sintonizan a esta hora. Senadora Peralta, usted está en el otro lado, usted estaba defendiendo la reforma del proyecto de salud presentado por el Gobierno Nacional. ¿Ustedes ya fueron derrotados o tienen alguna capacidad, alguna posibilidad de salvar la reforma a la salud? Néstor, como tú lo dices, seguiremos defendiendo y estoy del lado que defiende la reforma a la salud porque es necesaria, porque yo vengo de un pueblo que ha tenido que padecer hoy las deficiencias del sistema actual, la falta de atención con calidad y con tiempo y sobre todo donde todos estamos totalmente carnetizados, todos tenemos un carnet, pero que eso no garantiza que tengamos la cobertura, que a nosotros tengamos esa atención o que tengamos la prestación de los servicios como nos merecemos. Entonces, estamos en ese lado y por supuesto nosotros seguiremos haciendo todos los esfuerzos. La reforma a la salud no está hundida hasta tanto no se dé su debate en la Comisión Séptima. ¿Y para cuándo convoca usted como presidenta de la Séptima a ese debate, esa sesión, senadora Peralta? Bueno, fíjate que casualmente los miembros de parte de los senadores que ayer radicaron la ponencia de archivo, ellos mismos me habían pedido, hay un oficio de solicitud de ampliación de prórroga para la presentación de ponencia. Estamos en curso de esa prórroga. Y también se había solicitado por parte de una de las senadoras una mesa técnica con Hacienda y otros actores y MinSalud y otros actores económicos para revisar el impacto económico fiscal que pueda tener la reforma a la salud. Entonces, debemos surtir eso para luego convocar a la sesión, es decir, porque fue un acuerdo. Esa sesión en donde se va a traducir todo lo que está pasando con la reforma a la salud en votos ya queda para después de Semana Santa, me imagino. Probablemente, porque la otra semana es la única que nos quedaría. Vamos a sesionar lunes, martes y miércoles, pero no han sacado el horario de la plenaria, en qué horario sería, si va a ser en la mañana o va a ser en la tarde. Entonces ahí nosotros iremos programando esa mesa técnica que nos hace falta porque fue el acuerdo, porque tampoco voy a ceder, Néstor, así como hemos sido muy garantistas en la mesa directiva, tampoco voy a ceder a presiones, a que debo convocar ya y ya porque lo exigen los 8. No, aquí hicimos unos acuerdos antes del escenario y del contexto en que nos encontramos. Esos 8, que ya son 9, en realidad la están presionando a usted para que se produzca rápidamente la votación. No, realmente nos han llamado cuando se va a citar a sesión y yo, pues ellos mismos conocen los acuerdos que tenemos al interior de la comisión. Hasta tanto no se surtieran todas las mesas técnicas, no hacíamos el anuncio de la reforma a la salud. Pero entonces, si no la están presionando, senadora Peralta, ¿por qué dice usted que no va a ceder a presiones?
No, porque sí hay eso en el ambiente, no me lo han dicho directamente. ¿Cómo le fue ayer, senadora Marta Peralta, con el ministro Velasco? ¿De qué hablaron? Hablamos hicimos una evaluación objetiva, porque hay que hablarle con claridad, pero también con sensatez y sinceridad al país. Hicimos una evaluación de algunas fallas que también hemos tenido o que han tenido los equipos políticos de gobierno, ¿sí? Porque nosotros que estamos al frente de la comisión sabemos a veces cuáles son las realidades, cuáles son algunas dudas, cuáles son algunos ánimos al interior de la comisión, que si no son abordadas a tiempo, si no son conversadas, que si no son consensuadas, pues pueden generar en actitudes a veces equivocadas o desconocimiento. Te apuesto que no todos los senadores que presentaron ayer el archivo de la reforma a la salud se han leído el texto. Eso podemos hasta plantearlo en un debate amplio ante la ciudadanía. No, muchos no se han leído ni siquiera el texto. Entonces muchos lo hacen es por manifestaciones, digamos, de algún resentimiento con el gobierno, de pronto de alguna falta de diálogo que se haya hecho. ¿De incumplimientos en entrega de mermelada, por ejemplo? Bueno, yo creo que el escenario en el que estamos es porque realmente no ha habido mermelada. O sea, yo no conozco a ninguno de la comisión que haya recibido alguna mermelada, porque si es así, quítensela. No, por eso, pero usted dice que algunos de los 8 están resentidos con el gobierno, y yo le pregunto, ¿están resentidos porque no les han cumplido, no les han dado los cariñitos a los que están acostumbrados? No creo que se trate de mermelada. No creo que se trate de mermelada porque yo creo que más bien se trata de desatenciones en otro sentido. Aquí nosotros no podemos descuidar ni tampoco poner por el piso el papel de un congresista. ¿Sí? Si un congresista hace un requerimiento, yo voy a siempre a reivindicar ese papel, porque antes de ser senadora, pues también lo hacía. Entonces, yo pienso que se ha faltado esa conexión del equipo de gobierno con la Comisión Séptima. Sí. Ha hecho falta esos diálogos en torno a la reforma, en torno a temas tan fundamentales que se están llevando a cabo en esa comisión. Doctora Así Peralta. Pasó con la reforma pensional. La reforma pensional salió de la comisión no por mermelada, porque los senadores así lo quisimos en esa comisión y soy testigo de ello. Doctora Peralta, intentando salvar la reforma a la salud, el gobierno abrió la posibilidad de retirar su proyecto y apoyar la ponencia alternativa del senador Fabián Díaz. No, el gobierno no va a retirar la ponencia que hoy se tiene. Yo me imagino el siguiente escenario, ¿sí? No todo está hundido ni todo está perdido, porque es al momento de la votación y hay unos pasos que dar. Se hace el respectivo anuncio de la reforma en la citación que hagamos de la Comisión Séptima, de la sesión. Se anuncia entonces el proyecto de ley, se abre y se presenta para la siguiente sesión, pero ahí se tienen que resolver impedimentos y recusaciones. Y yo sí le pido hoy a la ciudadanía que revisemos quiénes